Quiero que leamos la palabra de Dios. Romanos 8, acompáñenme. Vamos a leer 3 versículos, a partir del versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, Abba, Papi, Papito. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El título de la palabra que quiero compartir con vosotros es el siguiente: no pierdas la conciencia de quién eres. No pierdas la conciencia de quién eres. Hay alguien sumamente interesado en robarte tu identidad. Creo que lo más glorioso y lo más valioso que un ser humano, aquellos que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios mismo, pero que fuimos apartados de Él por causa del pecado, lo más glorioso es volver a recibir la identidad como hijos de Dios y restablecer nuestra comunión con el Dios eterno. El mundo entero está sufriendo una gran crisis de identidad. Está en una guerra abierta contra la identidad de las personas. Dice que el enemigo, el diablo, está azotando, está llevando a cabo una obra destructiva sobre la identidad de las personas que están sobre la faz de la tierra. Somos conscientes y somos testigos de lo que está ocurriendo con tantas ideologías, filosofías, pensamientos, donde llevan al engaño que las personas crean que es más importante movernos por lo que sentimos que por lo que realmente somos. Ideología de género habla de que usted tiene el derecho de ser lo que usted sienta. No importa lo que lo original diga, lo que lo fundamental diga en cuanto a la realidad de cada persona. Si usted, siendo hombre, se siente que es mujer, usted tiene el derecho de empezar a moverse dentro de este error y de esta gran mentira que lo que hace es robarle la identidad original, donde hay una bendición especial de Dios. Podríamos hablar de tantísimas cosas y puntualizar tantísimas cosas que están moviéndose en el mundo, que están contaminando y dañando la mente y el corazón de las personas, donde las personas están trastocadas y trastornadas hasta el punto que no saben quién son, qué es lo que hacen ni a dónde van, porque han perdido la dicha y la bendición de la identidad. En lo natural es sencillo, es fácil. Tenemos un documento de identidad y nos dice cómo nos llamamos, dónde hemos nacido, quién son nuestros padres y dónde vivimos. Pero en el contexto real de la esencia de la personalidad de cada persona no es tan fácil, y más cuando tenemos un enemigo que se ha levantado en guerra contra nuestra propia naturaleza divina. El diablo quiere que sigamos confundidos, que no sepamos quién somos, que no sepamos por dónde andamos, ni sepamos a dónde vamos. ¿Qué es lo que le está pasando a la gente en el mundo? A mí lo que realmente hoy me preocupa es también el ataque directo
de Satanás sobre la iglesia, para que la iglesia también esté confundida y pierda en parte la realidad de su identidad, en parte o total. A veces no somos conscientes de la importancia que tiene de saber quién soy, cuando la palabra de Dios dice que el Espíritu mismo, el Espíritu con mayúscula, el Espíritu de Dios, del Dios eterno, del Dios todopoderoso, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Identidad! Esto está declarado con firmeza, poder y autoridad, para que usted lo reciba en la fe y pueda recibir los beneficios de sentir la realidad de que somos hijos de Dios. Porque cuando realmente sentimos la realidad de que somos hijos de Dios, tenemos bien afirmada, bien establecida esa identidad, hay una autoridad dentro de nosotros que nos da firmeza y seguridad. Hay un poder dentro de nosotros, porque eso viene de la fuente de la autoridad divina, del poder divino. Es un legado de nuestro Padre a sus hijos. Y esa es la gran dicha de ser llamados hijos de Dios. El primer ataque a la identidad del ser humano fue en el jardín de las delicias, en el Edén, que es lo que quiere decir Edén, jardín de las delicias. Cuando el hombre fue engañado y cayó en el pecado y se levantó la maldición del pecado y de la muerte, Dios lo buscó en el jardín y le dijo: hombre, ¿dónde estás tú? Ese fue el primer ataque a la identidad de aquel hombre y aquella mujer que fueron creados a imagen y semejanza de Dios mismo. El hombre respondió: tuve miedo. Ese es el primer efecto de la realidad de sentir que nos han robado la identidad. Ya no somos lo que éramos. Ya no estamos bajo el poder de la realidad, de la fuente de nuestra identidad. Tuve miedo y me escondí. El segundo efecto es escondernos de Dios. He dicho que me preocupa lo que está pasando, los ataques que está sufriendo la iglesia en este siglo XXI. En cuanto a la realidad que hay mucho religioso, hay mucho folclore religioso, hay mucha liturgia religiosa, pero hay pocas manifestaciones de la realidad de los hijos de Dios. La identidad del Hijo de Dios está siendo atacada, sufre, está en crisis. Porque si fuese lo contrario, ya le digo, hermano, que otro gallo nos cantaría. Y de seguro que nos estaríamos moviendo de otra manera. Y en la manifestación de los hijos de Dios habría una respuesta de poder y autoridad. Tenemos que estar pendientes. Tenemos que mirar realmente qué es lo que está pasando con cada una de nuestras vidas, porque supuestamente somos miembros del cuerpo de Cristo, que tenemos una función propia, y para que la iglesia sea la iglesia, usted y yo tenemos que tener una
firmeza sobre nuestra identidad. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Hay 3 palabras que en esta mañana quisiera que pudiéramos meditar juntos. Meditarlo de una manera personal para pedirle a Dios que nos haga ver nuestra realidad presente. La primera palabra es principio. La segunda palabra es propósito. Y la tercera palabra es destino. Tenemos que analizar, tenemos que examinar la realidad de nuestro principio, porque todo inicia a través del nacimiento. No estoy hablando del nacimiento natural físico. Estoy hablando de la realidad del nacimiento espiritual. Todos sabemos lo que aconteció una noche. Un hombre que se llamaba Nicodemo, eso lo encontrará en Juan capítulo 3. Era principal entre los fariseos, era maestro entre los filisteos. Fue a donde estaba Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está contigo. La respuesta de Jesús a este hombre, que dijo unas palabras importantes, unas palabras reales, parece ser que no iba en la dirección de una respuesta específica a lo que estaba diciéndole. Y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Estaba hablándole a un hombre viejo, un hombre mayor. Hasta tal punto que la confusión de este hombre le dijo: ¿cómo es posible que un hombre siendo viejo como yo pueda entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? A veces, hermano, estamos en la iglesia un montón de años y seguimos sin saber las cosas fundamentales y las cosas esenciales de la realidad de nuestra identidad. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes? Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es necesario que se produzca ese nacimiento del agua y del Espíritu, de la palabra viva, de la palabra eterna, de la palabra gloriosa de Dios y del Espíritu Santo de Dios. Un nacimiento espiritual, porque estábamos muertos espiritualmente y nuestra muerte espiritual nos separaba de la presencia de Dios. Y Cristo vino a restablecer esto y a darnos la oportunidad de poder tener un nuevo principio. Pero un nuevo principio, la realidad de un verdadero nacimiento espiritual. Y no es un nacimiento cualquiera, es un nacimiento realmente poderoso, porque en el instante que nacemos de nuevo, somos investidos con poder y autoridad. De tal manera que el apóstol Juan, en su primera carta de Juan, en el capítulo 5, verso 4, dice la palabra del Señor: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. No importa cuántas estrategias destructivas, mentirosas, que el diablo esté
esparciendo por toda la humanidad, engañando, robando la identidad de cientos y de miles de personas. Los hijos de Dios tenemos que entender que ese nuevo nacimiento nos da ese poder y esa autoridad para poder vencer todas las cosas que se mueven en este mundo y toda la obra destructiva del príncipe de este mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido, ya ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe es la puerta que Dios ha escogido para que alcancemos la realidad de nuestra identidad. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un don de Dios, es un regalo precioso de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, es por la gracia de Dios que entramos en ese principio. Estamos para nacer en Cristo, siendo nueva criatura, y ahora sé quién soy. Tengo una identidad firmada, establecida, real, poderosa. Soy un hijo de Dios. Y un hijo de Dios que ya no estoy bajo la maldición del pecado. Aunque todavía puedo cometer el error y puedo incluso hasta pecar, pero la palabra de Dios me da la cobertura, me abre los ojos de mi entendimiento y me dice: mi Padre, hijo mío, no peques, pero si pecas, abogado tenéis a Jesucristo para con el Padre. Si confesáis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiaros de toda maldad. Cuando estamos en la proyección de la realidad, el poder y autoridad de la identidad de Cristo en nosotros, las experiencias son múltiples y cada día más grandes, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y el que tiene la identidad bien afirmada y bien establecida de Cristo no practica el pecado. Dice Juan, primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios. Estamos en la palabra principio. Estamos en el nacimiento de la realidad de nuestra identidad. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios. Piense, por mucho que piense, por mucho que no alcanzamos a entender la grandeza, a entender toda la riqueza que esta palabra nos está revelando. La simiente de Dios permanece en nosotros. La simiente del Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente, del Dios todopoderoso. Esa simiente gloriosa es la que permanece en nosotros. Es la que nos da el derecho legal delante de toda potestad, de todo gobernador de las tinieblas, de todo principado, de que somos hijos de Dios. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Es sumamente importante, y más en los tiempos que estamos atravesando, donde hay tanto ataque
a la identidad de las personas. Y si el diablo está engañando a tantísima gente en el mundo, el interés más fuerte es sobre la iglesia de Jesucristo. Yo creo que de la misma manera que la Biblia declara que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente y pasa de muerte a vida, yo creo que hay fiesta entre los demonios cada vez que se engaña a un cristiano y se le roba la identidad de la realidad de ser un hijo de Dios. Ellos también celebran sus fiestas. Y quiera Dios que entendamos esto, porque es sumamente importante el hecho de que usted sepa quién es, que usted sepa la realidad de su principio, la realidad de su nacimiento en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La segunda palabra es propósito. ¿Qué hago en esta tierra? Mucha gente hace las cosas por hacerlas, sin sentido, sin sacarle sabor, ni disfrutar, sin saber la importancia ni el fruto real de lo que estamos haciendo, porque su identidad está completamente confundida. Y están ahí, en ese mar de confusión. El ejemplo más grande de moverse con un propósito eterno lo encontramos en la realidad y en la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo su nacimiento, Él tuvo su principio. Siendo Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose obediente para cumplir todo el plan de la redención. Y Él nació del vientre de una mujer como usted y como yo. Él tuvo su principio, aunque era 3 veces santo. Pero Él vino a enseñarnos el camino del principio de un nacimiento santo, de un nacimiento 100% espiritual, donde no interviene ni la carne ni la sangre, porque María no concibió ni de carne ni de sangre, sino que el Espíritu de Dios hizo sombra sobre ella. Es un nacimiento espiritual, lo mismo que tiene que producirse en nosotros cuando nacemos del agua, de la palabra eterna y del Espíritu eterno de Dios. Tenemos ese principio. Pero hay un propósito en todo esto, porque el tiempo que pasamos aquí en esta tierra, tenemos que entender el plan divino de Dios para toda la humanidad y seguir el legado de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dio la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Porque es un mensaje vital, de vida o de muerte. Porque el que cree será salvo y el que no cree será condenado. Tenemos que entender esto en esencia para movernos en la realidad de lo que somos y de lo que tenemos que hacer. Jesús lo tenía claro. Y aunque Él fue tentado en su propia identidad por el mismo Satanás, porque cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, después de 40 días de ayuno y 40 noches sin comer ni beber, y que Satanás apareció por ahí y le dijo: si eres hijo de Dios, un ataque a su identidad.
Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús fue tentado, igual que la iglesia es tentada, es atacada. Y tenemos que estar apercibidos de esto. Por eso tenemos la lámpara para nuestro pie y la lumbrera para nuestro camino. Adelantarnos a los ataques de nuestro adversario. Adelantando para afirmar y establecer nuestra identidad en el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Para tener la capacidad que tuvo nuestro Señor Jesucristo en su condición de hombre. Porque Él tenía hambre, Él sentía todo eso. Como usted lo puede sentir, como yo lo puedo sentir, pero en esa circunstancia Él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo siguió atacando su identidad. Si eres el Hijo de Dios, échate de este pináculo. Abajo escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti para que no caigas. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando estamos en la realidad de la identidad de un verdadero hijo de Dios, tenemos la autoridad de la palabra y tenemos el poder del Espíritu Santo. Porque acuérdese que Cristo fue llevado por el Espíritu y regresó en el poder del Espíritu. Y después dice que fue llevado a Nazaret por el Espíritu. Y fíjese cómo Jesús detalla el propósito del Padre en la realidad de su identidad. Lucas capítulo 4, verso 18 en adelante, dice: el Espíritu del Señor, está hablando Jesús, nuestro querido y amado Maestro, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Propósito. No estamos aquí para rascarnos la barriga. A la respuesta, ¿qué hago? Ahí está el plan de Dios. Ahí está el legado de Dios. La iglesia continúa la obra que Cristo comenzó. Y Él nos dijo que así como era hecho, nosotros tenemos que hacer discípulos y enseñarles todas las cosas que Él nos ha hablado. Estamos en pleno desarrollo del cumplimiento del propósito de Dios para una humanidad perdida. La única esperanza para todos estos que no saben quién son, ni qué hacer, ni a dónde van, es la realidad de la identidad de la iglesia en acción. Alumbrando en medio de las tinieblas, llevando a cabo la realidad de que somos la sal de la tierra. Siempre he explicado que la sal en los tiempos de Jesús tenía un valor muy grande. De hecho, la palabra salario viene de la sal porque prácticamente también era una moneda de pago en muchas transiciones que se hacían en ese tiempo debido a la importancia. En los tiempos no habían refrigeradores, no había neveras para conservar los alimentos. Y la sal era lo más preciado y lo más usado porque era
lo que podía preservar los alimentos en el tiempo sin que se infectaran y se contaminaran. La sal también sirve para dar sabor a aquellas cosas insípidas de la vida. Y el Señor dice que nosotros somos la sal de la tierra. Hay un propósito divino, un propósito glorioso. Pero permítame que le recuerde, imposible de cumplir el propósito si no ha habido una realidad de un principio, un nacimiento del agua y del Espíritu. Y si no estamos afirmados y establecidos en la identidad divina de nuestro Dios, no vamos a cumplir. Yo a veces digo, ¿por qué no hay ese fuego? ¿Por qué no hay esa pasión? ¿Por qué no hay ese movimiento? ¿Por qué no estamos predicando el Evangelio a diestra y a siniestra y aprovechando todas las oportunidades y ocasiones que se nos presenta? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No será que no estamos valorando lo que somos como hijos de Dios? ¿No estamos entendiendo el valor del propósito de Dios para la salvación de una humanidad perdida? Ahora todos queremos el mejor destino. Todos esperamos el cielo. Todos queremos las moradas celestiales. Todos queremos llegar a disfrutar la vida eterna. Pero hay una realidad, hermano, en eso. La propia palabra también nos enseña de que muchos en aquel día, ¿en qué día? En el día donde tenemos que confrontar una realidad, si realmente hemos permanecido en la identidad real de Dios o simplemente hemos sido engañados. Dirán, Señor, Señor, pero si en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Es una expresión que puede uno pensar, entonces lo que dice que hicieron, hermano, no es lo que hicimos ayer, es lo que estamos haciendo ahora. No es lo que había en nuestro corazón ayer, ni antes de ayer, ni el año pasado. Es lo que hay en nuestro corazón ahora, porque Dios mira el corazón ahora. Y Él ve la realidad presente de cada uno de nosotros. Si mantenemos en alto nuestra identidad divina o simplemente hemos dejado que nos roben. Y estamos ahí, fingiendo ser lo que no somos, haciendo lo que no sentimos y esperando lo que tenemos dudas si vamos a recibir. Que Dios nos ayude en todo esto. Jesús en un momento determinado le habla a sus discípulos y les dice, les hace la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos respondieron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y Jeremías, o uno de los profetas. Jesús hizo esta pregunta y hubo esa respuesta un poco inverosímil, un poco, pues ahí sin una explicación demasiado acertada. Pero le hace una pregunta directa a ellos. Dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y el impetuoso Pedro respondió rápidamente, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, bienaventurado, dichoso, feliz, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermano, la realidad de sentir el poder y la autoridad de la identidad de Dios nos da la facultad de tener revelaciones
No se trata de adivinar el futuro, sino se trata de estar preparados para el futuro. Y le dijo: bienaventurado eres, Pedro, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta declaración, sobre esta roca, sobre esta verdad que has declarado, yo edificaré mi iglesia. Y ni el infierno ni el Hades prevalecerá en contra de ella. Cuando la iglesia está afirmada en la identidad de lo que es Dios, de lo que somos nosotros en Dios, de lo que Dios puede y de lo que nosotros podemos en Dios, la visión nos cambia totalmente. Es cuando podemos ver lo que ojo no vio y oír lo que oído no oyó. Porque ciertamente son las cosas que Dios tiene preparadas para los que están afirmados en la identidad divina de nuestro Dios. Principio, nacimiento, propósito, desarrollo de vida en Cristo. Destino. El final de todas las cosas viene. A veces hablamos y decimos cosas, pero no las estamos discerniendo, ni la estamos valorando, ni la estamos sopesando, ni la estamos respetando como se debiera de respetar. Cuando se habla del temor de Dios, se habla del temor, se habla del respeto y la reverencia. No tenemos respeto y reverencia a la realidad de la verdad de Dios, y eso nos puede perjudicar en el desarrollo de nuestra identidad en Cristo. Y puede enturbiar la realidad de lo que somos y de lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Puede enturbiarlo por no tomarnos en serio las cosas que Dios está hablando en este tiempo. Primera de Pedro, en el capítulo 4, verso 7, dice la palabra del Señor: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrios y velar en oración. Ser sobrios. No es tiempo de ir embriagado, borracho por este mundo, sin saber quién soy, ni cómo, ni lo que hago, ni a dónde voy. Pablo dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. No nos embriaguemos con vino en lo cual hay disolución. No se trata de embotar nuestra mente con cosas disulusorias, mentiras. Es tiempo de afirmarnos, amando la palabra, anhelando la verdad, abrazando la verdad, viviendo bajo el poder de la verdad de Dios, comiendo del libro. Aunque se haga amargo en nuestro vientre, pero el poder de la palabra vendrá a darnos el discernimiento de lo que es y de lo que no es, para que desechemos lo que no es y abracemos lo que es, para que sepamos quién somos. No perdamos la conciencia de quiénes somos. Porque en el momento que perdemos la conciencia de quiénes somos, es cuando el diablo aprovecha, porque está como león rugiente mirando a quién devorar. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Pablo dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos. El Señor me hacía sentir poderosamente la necesidad de que la iglesia busque
la esencia de la manifestación del Espíritu Santo. Digo la esencia porque ya basta de folclore. Ya basta de movimientos humanos queriendo llamar la atención como que el Espíritu está sobre mí. No quiero tomar burla de nada, pero le digo, en autoridad le digo, de todo lo que percibo, de todo lo que veo, de todo lo que me di cuenta que el 90% es pura carne. Pura carne. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero sin duda hay una necesidad. Una manifestación real del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Para que veamos con claridad dónde está afirmada nuestra identidad. Si realmente sabemos quién somos. Si realmente estamos sabiendo lo que hacemos. Y si realmente sabemos a dónde vamos. Destino. El final de todas las cosas se acerca. La Biblia nos habla de dos lugares donde no hay más. No hay purgatorio. Dígale al hermano, no hay purgatorio. Después de muerto no vas a tener la ocasión de purgar tus pecados. Eso es una mentira también. El mundo religioso ha estado desplegando para entretener y engañar. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. La vida eterna o la condenación eterna, el cielo o el infierno. Estas son las realidades. Pero es hoy donde yo tengo que ver mi realidad. Si en todo mi ser espiritual, mi cuerpo está asentado tanto el principio de un nacimiento espiritual como el desarrollo de un propósito eterno y como la esperanza de un destino final con Cristo para vivir con Él. Para terminar quiero leer Juan capítulo 14, verso 1 al 3. Jesús ya estaba preparando a sus discípulos para su partida. Ya estaba para enfrentar la muerte de la cruz, el sufrimiento, todo. Y Jesús dice estas palabras: no se turbe vuestro corazón. La turbación en el corazón del creyente puede estar desorientándonos de la realidad de nuestra identidad. Y puede también de alguna manera nublar la realidad de lo que somos en Cristo, de lo que hacemos en Dios y hacia dónde nos dirigimos y hacia dónde vamos. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Jesús estaba hablándole a gente que tenía la revelación de la ley de Moisés. Tenían los escritos del Antiguo Testamento. Era una revelación exhaustiva. Lo que el Dios de Israel hizo con su pueblo, estaba queriendo hacer con su pueblo. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis en el Dios de Israel? Creed también en mí, porque yo he venido de Él. Yo soy la manifestación de Dios aquí en la tierra.
Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No se turbe vuestro corazón. No se trata de ponerse a temblar y ponerse a llorar. Se trata de afirmar nuestra fe. ¿Crees en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dígale a su hermano, Dios tiene una morada para ti. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creen? Mira, ahora somos víctimas de la especulación. Los alquileres súper caros. Viviendas súper malas. Todo deprimente. Alquilas una vivienda y todo está destrozado, roto. No hay buena obra. No tiene buena calefacción, no tiene... Pero sin embargo pagamos un dinero importante. Y si compramos, pues nos pasa igual. Nos hipotecamos media vida para pagar un techo. Y ahí está. Somos capaces de hacer y esforzarnos. Está bien. Pero ¿sabe una cosa? En esa morada está todo al detalle. Allí no habrá frío ni calor. La temperatura es más, dice la palabra que antes de habitar en esa morada, Dios va a secar las lágrimas de nuestros ojos y secará las lágrimas de ellos. Allí ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni enfermedad, ni muerte, porque las primeras cosas habrán pasado. Todo llegará a su fin y viene la manifestación de las cosas nuevas. Hasta este cuerpo que está lleno de inclemencias, de dolores y de achaques, va a desaparecer y para dar lugar. Y el que tuvo poder para darnos este cuerpo es el mismo que nos ha prometido un cuerpo preparado para vivir toda una eternidad con Dios, sin dolor, sin enfermedad, sin lamentos, sin lloros, sin muerte. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. El que termina diciendo en este mismo capítulo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre si no es a través de mí, está diciendo, si así no fuera, yo lo hubiera dicho, porque yo os hablo verdad. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dígale a su hermano, el Señor ha ido a preparar lugar para nosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Destino, principio, nacimiento para saber quién somos, propósito, desarrollo para saber lo que hacemos, destino final para saber dónde vamos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Gracias, somos tus hijos. Dice la palabra en ese capítulo de Romanos